quiero llevar a qué pasa con ese gran pueblo que ahora está en Egipto. ¿Cómo van a salir de ahí? Encima, por si fuera poco, son los esclavos de Egipto. Son aquellos esclavos que no pueden tomar decisiones, que hay personas por encima de ellos que tomarán sus decisiones y les obligarán a vivir bajo la presión del mundo, bajo la debilidad de la carne, y el diablo los está controlando. Y aquí tenemos al personaje Moisés. Moisés. ¿Cómo es que Dios va a obrar con uno que va a morir ahogado? El rey ha dicho, estoy viendo una explosión demográfica, mucha gente. Ay, todavía no hemos inventado el aborto, que corra mucho por ahí. Vamos a hacer una especie de aborto. Un aborto que las mujeres puedan ni siquiera decidir. Yo voy a decidir por ellas. Y va a llegar el día, el gobierno va a decidir por los hijos que vais a tener o no vais a tener. O no ocurre en algún país del mundo. ¿Quién ha decidido hacerlo? Fíjate. Al río Nilo, ni lo vas a ver. Ahí lo vamos a entregar. Ahí vamos a meter a todos los niños. ¿Y sabéis lo que significa Moisés? La palabra Moisés significa salvado de las aguas. Salvado de las aguas. Ahí tienes a un niño que fue salvado de las aguas por la gracia y el poder de Dios. Dice Hebreos 11, versículo número 23. Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amado Señor Dios Santo, háblanos y enséñanos a tomar decisiones que te honren y te glorifiquen a ti. Gracias, Señor, por este hombre que tú usaste para que una nación entera, por las decisiones que tú obraste en su vida y él tomó. Hoy nosotros podemos ver el poder y la mano de Dios por fe en ti, obrar en nosotros también. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. La vida de Moisés ilustra las decisiones de la vida. Cada mañana tú te levantas y tienes que tomar decisiones. Ya has tomado una decisión si te levantas. Ya has tenido que tomar una decisión. Me voy a levantar y voy a ir a donde me dé la gana. Y estás tomando decisiones. E incluso tomas decisiones para ir al colegio, tomas decisiones para prepararte el bocadillo, tomas decisiones para ir al trabajo, tomas decisiones para llegar puntual o llegar tarde, tomas decisiones para todo en tu vida. Constantemente estamos, e incluso os digo,
cuando tienes una cuestión que tratar y no tomas una decisión, sin tomar una decisión ya estás tomando una decisión. Espera, ahora no me interesa, no estoy tan emocionado o no estoy tan interesado. Incluso así. Así que Moisés ilustra esas decisiones de la vida, y en las decisiones de la vida tenemos decisiones que tenemos que aceptar o rechazar cosas por fe, en los dos lados, aceptar o rechazar cosas por fe. Moisés tuvo que aceptar o rechazar en sus decisiones al Señor y a su palabra, para tener fe, apoyando su fe en el Señor, en su palabra. Tuvo que tomar decisiones en esos dos lados. Nos dice la palabra de Dios que en el versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y tú dices, al leer este versículo, habla de Moisés, pero la decisión y la fe fue la de los padres. Sí, has entendido bien. Padre, e incluso adulto que estás aquí, tus decisiones por el Señor, aceptando o rechazando cosas en tu vida, van a afectar a tus hijos. En primer lugar a ti, tú tienes que dar cuenta por ti, pero recuerda que Dios te va a pedir cuenta de la sangre de tus hijos. Dios te va a pedir cuenta del ejemplo que le has dado a esos hermanos en la iglesia. Dios te va a pedir cuenta de cómo estás viviendo. Porque ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Lo estás entendiendo? Es que este domingo no me apetece. Ya he visto, el hermano o la hermana vive por sus apetitos. ¿Y en qué se basan los apetitos? En la carne. ¿Y cómo es la carne? Débil. ¿Y cómo es? ¿La carne toma decisiones espirituales o carnales? Pues ya lo está diciendo. Carnales. Hay que orar mucho, mucho, mucho. Incluso hay que orar cuando tomas decisiones por el Espíritu, porque la carne también entra en juego. A tomar una decisión espiritual. ¡Qué santo que soy! Y el Señor dice, cuidado que la carne te va a engañar. Y el orgullo también forma parte de los pecados de la carne. La jactancia, la vanagloria, todas esas cosas. Y Moisés tuvo que tomar decisiones que tenían que ver con eso. La fe acepta los planes de Dios. Versículo 23. Aquí está la obra, Dios está obrando y Dios dice, por la fe, Moisés cuando nacido fue escondido por sus padres, porque le vieron niño hermoso. ¿Sabes qué es la palabra hermoso? Tú dices, ¡ay, qué carita más bonita! ¡Ay, que no tiene ni un pelito como se parece, como yo! Que están, ¡ay, que ahí está! Y no, la palabra hermoso, aunque también significa atractivo, significa agradable. Y es dicho de quien tiene complacencia o gusto de hacer algo. Dice, los padres miraron a ese niño y dijeron, sentimos que Dios nos dice, presérvalo, guárdalo. Dios nos está pidiendo algo más grande. Y la palabra temer significa pánico, terror. Los demás padres decían, no tenemos bastante con ser esclavos, que encima que nos golpean y nos dan fuerte, tenemos que estar de tal manera que tememos la ira del rey, el castigo más severo del rey, y no podremos ni tener casitas donde vivir, donde dormir.
Así que la palabra dice, porque no temieron, es fobia. Esa es la palabra en griego, de ahí viene, que significa espanto, temor, miedo, atemorizar. Eso es lo que sentían todos los padres. Así que obedecieron, es lo que dicen, es lo que han mandado. Pero va contra la palabra de Dios. ¿Quién es el dueño de la vida? ¿El gobierno? ¿Quién es el dueño de la vida de un bebé? ¿El papá y la mamá? Algunos piensan que sí, así que pueden hacer lo que quieran. Recuerda que el dador de la vida es Dios. Y Dios es el único que tiene la primera y la última palabra sobre la vida de una persona. Así que esta iglesia se declara directamente contra la eutanasia, directamente contra el aborto. Y no estamos de acuerdo en que ninguna persona decida sobre la vida de otra persona, directamente contra el asesinato. ¿O no es uno de los mandamientos? Y los vemos ahí, estos padres diciendo, nuestra vida está en juego, pero no seremos culpables de la vida de ese ser que le pertenece a Dios, de esa alma que ha dado Dios. Así que la fe acepta los planes de Dios. Y una de las cosas, en tu vida necesitas tener fe y decir, Dios tiene un plan para mi vida, Dios tiene una voluntad para mí, voy a aceptarla. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Lo ves? Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. La palabra de Dios caló en su corazón. En el corazón de Jocabed y Amram. Así se llamaban los padres de Moisés. 2 hijos más tenían. Y por la gracia y la gloria de Dios tuvo una familia que sirvió al Señor, que fueron fieles al Señor, con sus más y sus menos, pero ahí estuvieron dispuestos a aceptar la voluntad del Señor. Por la fe, Él nos dice en el versículo 24, rechazó el prestigio del mundo. Dice el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. No solamente acepta los planes, sino que rechaza el prestigio del mundo. Moisés sabía, mi corazón le pertenece al Señor. Mi madre ha vivido para enseñarme los caminos del Señor. Y aunque fui rescatado milagrosamente porque mi madre ideó y oró al Señor, cómo poner una pequeña cuna insumergible en el río Nilo, y cuando se iba a bañar la hija de Faraón, me vio, me oyó, y Dios hizo que sintiera, quiero tener un niñito. Seguramente no podría tener hijos, posiblemente, y ahí estuvo su niño. Y lo adoptó. Y María, la hermana de Moisés, siendo mayorcita, se escondió y vio a ella y dice, este niño tan pequeñito necesita a alguien que le dé de mamar, ¿te busco una matrona? Y qué hábilmente Dios guió todo para que su propia mamá pudiera amamantarlo, pudiera cuidarlo, pudiera tenerlo cerca de sí. Y no sé cuántos años. Dicen que por lo menos en aquel tiempo se daba de mamar hasta los 4 años. Y hasta hace poco oía yo a gente que no sé si lo cuidó más años, 5, 6, 7 años. No creo que mucho más. Pero fue suficiente para calar ese corazoncito y enseñarles la palabra de Dios, el amor de Dios. Y aunque vivió en el mundo
sabía que había un Dios todopoderoso, un Señor que le había salvado por su gracia y poder, y tenía unos padres que de verdad amaban a Dios. Hay por ahí un grupo que decía, dame los 7 primeros años del niño y cambiaremos el mundo. Si los enseñamos, y es verdad, papá, mamá, enseña a tus hijos en los caminos del Señor desde bien niño, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Así enseña la palabra de Dios. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Esas palabras que el papá y la mamá te enseñan del Señor son importantes, y tu oración, hijo, debe ser como la oración de este padre, esta madre. En Proverbios 4:22 dice, porque son vida a los que las hallan, la palabra de Dios, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estoy seguro que Anran y Jocabed así procuraron el cuidado, la instrucción y el consejo de ese niño. En Mateo 22:37 Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y vemos ahí como Moisés tuvo que tomar una decisión. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Egipto es un tipo del mundo, o sea, simboliza el mundo, la mundanalidad, la carnalidad, el mundo que atrae, las riquezas del mundo, todas esas cosas, y eso es lo que está tratando de enseñarnos. Es que Egipto era la primera potencia mundial en ese tiempo. Toda la cultura, todas las escuelas de sabiduría se encontraban ahí en Egipto. Todo el poder, todo el ejército conquistador, toda la sabiduría, ahí se encontraba. Y Moisés, escucha, es un príncipe de Egipto. El príncipe de Egipto. Y posiblemente uno de los candidatos a ser el sucesor del rey. ¿En qué condiciones tan altas se encontraba? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué significa eso para ti? ¿Significa que es Dios primero en tu vida? ¿Significa que todas las cosas de este mundo tienes que ser responsable, pero no es lo primero en tu vida? ¿Qué pasa con tus estudios? Es que mis estudios son lo primero en mi vida, Dios va en segundo o tercer lugar. Es que mi mujer o mi esposo es lo primero en mi vida, Dios va en segundo o tercer lugar. Es que Pablo nos dice en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. La familia va en contra del Señor y de su palabra. Entonces, ¿qué es primero en tu vida? Los estudios te dicen, no. Tú tienes que dejar los estudios y dedicarte. No, tú tienes que dejar al Señor y dedicarte a los estudios. Hay tiempo para ser consciente de que tienes que ser responsable. Pero Cristo no puede dejar de ser lo primero en tu vida. Recuerda, busca primero el reino de Dios. Y Dios dice, y de lo demás pasa. No dice eso. Que nadie se engañe. Busca primero el reino de Dios y las demás cosas. Obedécele al Señor porque Dios te las dará en su justa medida en tu vida. ¿No te manda Dios a amar a tus hijos? ¿No te manda Dios a llamar a tu esposa, a tu esposo? ¿No te manda Dios? Por supuesto que si Él es el primero, los mandamientos de Dios están
siendo lo primero en tu vida. ¿No te manda Dios trabajar? ¿No te manda Dios estudiar? Por supuesto que cada cosa cae en su justo lugar, si Dios es primero en tu vida. Si Dios no es primero en tu vida, todo lo demás no está en su justo lugar. Y no serás un irresponsable. Es posible que te tengas que encontrar con una decisión y tengas que rechazar algo. ¿Qué hago? Me gusta el chico en clase que no es creyente. Y sin embargo, si voy a la iglesia, me encuentro con la situación en que me dice la palabra de Dios: no te unas en yugo desigual. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué es primero en mi vida? Las emociones. Lo que me dice el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuidado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dáselo al Señor, que no hay mejor guardador de los corazones de cada uno de nosotros. Y Dios dice: cuando tú me pones a mí en primer lugar, todo lo demás queda en su justo lugar. Y tengo mi voluntad perfecta para tu vida. Y si tú me amas y tienes fe en mí y confías en mí, yo te bendeciré conforme a mi voluntad. Así que dice Pablo: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, pero si eres hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, eres de la tribu de Benjamín, eres un gran estudiante a los pies de Gamaliel, eres un principal entre los judíos. Pues todo esto lo estimo como basura por amor a Cristo. ¿Qué haces en tu vida? ¿Es Cristo lo primero en tu vida? ¿O te gusta más el placer del mundo? Vamos a ver un versículo más solamente. Y dice en el versículo 25, escogiendo antes, y tuvo que tomar una decisión, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué difícil es. A la carne le gusta algo, pero yo sé que el Espíritu dice: no te conviene. El Señor te dice: yo primero. Y tú dices: pero no tengo tiempo, Señor. El Señor me dice: lee mi palabra, ora, reúnete con los hermanos. Y tú dices: no, es que prefiero ver la tele hasta muy tarde o una película hasta las 2 y por la mañana ya no tengo ganas para levantarme, estoy muy cansado. ¿Cómo es? El Señor nos dice así: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, estas 3 áreas Moisés las tuvo delante. Soy el príncipe de Egipto, tengo todo lo que quiero, puedo mandar y tener. Tengo siervos, tengo soldados, tengo conocimiento, tengo poder de verdad como hombre. Pero todo esto, ¿qué significa al lado del único Dios verdadero? Al lado de toda la cantidad de dioses falsos que me están enseñando en este país. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Lo ves? Es el invisible. Pero la fe lo ve. La fe sabe que existe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos dice en el versículo 6,
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y ahora, y que es galardonador de los que le buscan. Y Moisés dice, yo lo veo, aunque todo el mundo cree que no lo ve o no lo puede ver. Yo lo creo. Y ahora yo le entrego mi vida entera, porque Él ha prometido y va a cumplir que tengo premio, que tengo galardón, que tengo recompensa en Él, por su gracia, no porque yo lo merezca. Así es. Este gran hombre que es un gran héroe de todas las religiones principales del mundo, de los judíos, un gran líder, un gran maestro, el que les trajo la ley, de los cristianos, aquel que vemos que en la palabra de Dios resalta, e incluso de los musulmanes. Este hombre nos enseña claramente la palabra, que fue salvo por fe, no por obras, por la fe que puso en Jesucristo, en el Señor único y Salvador. Así que Él, teniendo todas esas posibilidades de escoger en cuanto a los deseos de la carne, en cuanto a los deseos de los ojos, en cuanto a la fama, la vanagloria de la vida, todo esto que no proviene del Padre, sino del mundo, comprendió claramente que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde vas a pasar tu vida para siempre? Nadie llega al cielo si no está caminando en esta vida hacia el cielo. Nadie llega a la presencia de Dios si no está en el camino de Dios en esta tierra. Nadie podrá tener el amor de Dios si ama al mundo sobre todas las cosas. Si se ama a sí mismo incluso. ¿No te han enseñado eso? Tú ámate a ti mismo sobre todas las cosas. Tú eres lo más importante. Tú eres lo mejor que tienes. Sí, suena bonito, ¿verdad? Porque al corazón orgulloso le gusta. Pero lo más importante, lo más grande y lo mejor que puedes tener es a Cristo en tu corazón y Él viviendo su voluntad en tu vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Por lo tanto, ve tú y haz lo mismo. Vive para el Señor. Honra al Señor. Testifica del Señor. Y toma las decisiones que honran y glorifican el nombre del Señor. Aceptando y rechazando. Acepta a Cristo, dale tu vida. Rechaza al mundo y deja atrás la vida vieja. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso nuevo, la gran bendición es que siempre será con Cristo. A lo mejor es difícil, pero no estás solo. A lo mejor te parece imposible, pero tienes al Dios de lo imposible siempre a tu lado. Porque he aquí yo estoy con vosotros todos los días, dijo el Señor, hasta el fin del mundo. Eso es caminar con un compañero fiel, constante y cercano. Siempre. ¿Has confiado en Él? ¿Has puesto tu fe en el Señor? ¿Crees en el Señor? ¿Le has dado tu corazón? Moisés, por la fe, creyó aún sin verlo. Tú puedes ver la palabra de Dios y tú puedes creer lo que Dios ha hecho y aceptarlo y recibirlo en tu vida. Has confiado en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Y ahora estás viviendo confiando en tu vida. Estás caminando con Él. Estás diciendo, Señor, tengo que tomar una decisión. ¿Qué decidirías tú, Señor? Tu palabra me da toda la sabiduría e instrucción que necesito para vivir la vida que te agrada. Ella va a ser
mi única regla de fe y práctica para tomar todas las decisiones de mi vida. Es así. Por la fe, Moisés decidió esto. Vamos al Señor en oración.